súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Hola a todos, ya estamos subidos en el andén de Blue Radio. Colombia es la tierra de los políticos incoherentes. Es el país en el que hay dos partidos verdes, el de Carlos Ramón González, que se quiere madurar para irse donde Petro, y el de Ingrid Betancourt, que quiere ser el oxígeno de los centristas como Angélica Lozano y compañía, que por apoyar a Alejandro Gaviria podrían quedarse sin el pan y sin el queso para el 2022. Aquí en Colombia tenemos dos liberalismos, el de César Gaviria, tradicional, clientelista, con nombre es un poquito, digamos, incómodo, pero con votos probados. Y el nuevo liberalismo de los Galán, siempre una paradoja, los que hicieron presidente a Gaviria, que busca arañar votos más con opinión que con maquinaria. La disputa de estos dos liberalismos, con nombres parecidos y color idéntico, la tendrá que resolver un CNE, un Consejo Nacional Electoral, cuya presidenta es justamente íntima del expresidente Gaviria. También aquí tenemos un centro democrático que es de derecha. Ese nombre de partido lo han tenido Rafael Correa en Ecuador y Ricardo Martinelli en Panamá. Más manoseado imposible. A un colombiano de frente no le pueden mentir diciéndole que Oscar Iván Zuluaga, que María Fernanda Cabal, que Paloma Valencia o Rafael Nieto son moderados de centro. A otro perro con ese hueso realmente. La izquierda colombiana, por otro lado, coquetea con los cristianos, esos mismos que se le atraviesan al matrimonio gay, al aborto, a la eutanasia y que quieren que la policía compre Biblias. Al líder de la izquierda, Gustavo Petro, ese mismo senador que se hizo célebre por denunciar la parapolítica hace por ahí 15 años, le quisieron meter en su pacto histórico a la esposa del parapolítico Miguel Ángel Rangel. Solo Dilian Francisca Toro se atrevió a tanto con la esposa de Pulgar. Y al final, los llamados independientes son todo menos eso. Ese otro nombre de independientes tan manoseado que se raponió el alcalde de Medellín hoy está en entredicho por los favores políticos que Quintero Calle estaría pagando para quienes lo ayudaron a ganar. Como ya lo sabe Disney, Colombia, todo un encanto. Comenzamos el andén, saludamos a quienes nos siguen en Blue Radio, en bluradio.com, en Blue App, en el Facebook Live de los domingos y en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Bueno, hablamos de un dilema que han planteado los habitantes de Jericó y Támesis en Antioquia sobre agua o minería. Ese dilema que han planteado ellos con una discusión agua sí, minería no, a propósito del archivo de la ANLA, Autoridad de Licencias Ambientales, para el proyecto minero de Quebradona, un proyecto para explotar oro, cobre y plata. Vamos a ver en estos minutos si es cierto o no ese dilema, si es falso o cierto el dilema que se ha planteado desde allí, desde el departamento de Antioquia, a las comunidades de la mesa ambiental. Y para eso ya están subidos aquí en el andén de Blue Radio, y ustedes los están viendo, ya los van a escuchar. Está con nosotros Nicolás Goyeneche, Amaury Núñez y está también Susana Muñoz, que se sube al andén de Blue Radio. Empiezo saludando a Susana, que está justamente allí en Jericó, que quiero hacerle un par de preguntas específicamente sobre esa realidad que ustedes plantearon y que de momento van ganando ante la autoridad ambiental, Susana, y es por qué hablar de agua sin minería no, en qué está en riesgo o qué está en riesgo con la idea de hacer este proyecto minero. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Primero que todo, gracias pues por la invitación. Bueno, la premisa de agua sí, mina no, nace luego de hacer un reconocimiento exhaustivo principalmente del territorio. Reconocer pues que Jericó tiene una amplia zona verde, tiene un recurso hidrográfico muy importante. Entonces nosotros, luego de hacernos conscientes de qué significaba minería, luego de conocer a la empresa que había llegado y lo que pretendía, empezamos pues todo este trabajo con las comunidades para que conocieran el suelo que estábamos habitando. Yo pertenezco a una de las veredas que se vería impactada, la vereda Vallecitos, junto a la vereda La Soledad, y entonces eso fue el principal motivo, darnos cuenta de que minería es un impacto enorme a lo que significa medio ambiente y de que nosotros no estamos preparados para ver a nuestro pueblo en esas condiciones. Sí, Susana, usted plantea lo del riesgo de agua, pero también todos los que están del otro lado plantean el riesgo económico, el riesgo de empleos, el riesgo o la oportunidad más bien que ven algunos de los ingresos para Jericó, para Támesis, para los dos municipios de allí del departamento de Antioquia. Ustedes no sopesaron eso, no hay unos beneficios también
que traería la explotación minera, que dice, por lo menos es lo que dice AngloGold Ashanti, la empresa que usted estaba mencionando, dice AngloGold Ashanti que es un proyecto con todas las condiciones, que es un proyecto que marca el antes y el después de la forma de hacer minería, Susana. Luego, pues como de hacer el balance de lo que ellos nos explican y también lo que nosotros reconocemos, nos damos cuenta de que no vale la pena poner en riesgo nuestro territorio por una minería que no va a traer tantos beneficios a largo plazo, porque si somos conscientes, Jericó es un pueblo agrícola. Jericó es un pueblo que ha vivido pues desde antaño del café, desde siempre pues se ha cultivado. En ese momento también hay empresas que tienen cultivos muy extensos de aguacate, entonces también se nota por esa parte como un empleo, se nota que hay oportunidades, se han ampliado pues el panorama desde este sector. Entonces la minería pues no ha sido una constante acá. Entonces nosotros podemos seguir participando en otras actividades que nos permitan tener una economía diversa, efectiva, sin necesidad como de poner en riesgo el futuro de la población en general. Sí. Bueno, los escucho todos ustedes que prefieren, cómo están en ese dilema frente a agua o minería. Se dice que allí en Jericó, en el Quebradón, en el departamento de Antioquia, podrían estar en riesgo 26 acueductos, y vamos a tratar de responder a esa pregunta, si es correcto o no el dilema de agua versus minería, para dónde va la minería en Colombia. Y escucho ahora a Nicolás hablando de cómo quedamos en Colombia frente a ese dilema. Nicolás, buenas noches. Hola Ricardo, muy buenas noches. Yo no le respondería que no exista el dilema. Evidentemente el dilema existe, porque si no, no estaríamos tratándolo, no estaría Susana acá hablándonos de la experiencia que tuvieron las comunidades de Jericó, pero sí me parece que es un dilema que tenemos que afrontar, sobre todo a nivel país, ya no a nivel de municipio, sino a nivel de país. ¿Qué va a ocurrir con la minería en Colombia? Porque seguimos dando el mensaje este mensaje de no se puede hacer minería responsable, o no se puede hacer minería responsable con la que la comunidad no esté de acuerdo. Porque, y quiero que este sea el mensaje, todos los municipios de Colombia pueden hablar de su riqueza ambiental, todos los municipios de Colombia pueden hablar de los recursos hídricos que tienen en su municipio, todos los municipios de Colombia tienen un riesgo de que el impacto minero pueda acabar con esos recursos. El tema es, este proyecto no tenía planteado una mitigación ambiental importante, porque lo que he tenido la oportunidad de ver es que tenían un proyecto de biominería muy interesante, que pues yo lamento que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales se haya demorado 14 años en resolver esta licencia, y que hoy la archive, independientemente de lo que pueda opinar y la comunidad. Creo que en Colombia tenemos que dar el mensaje de que se puede hacer minería responsable, de que la minería puede tener impactos positivos en el desarrollo de las regiones sin llegar a comprometer para siempre esos recursos hidrobiológicos y ecológicos que tienen los municipios. Creo que tenemos que hacer una apuesta y dar el debate de, bueno, ¿en Colombia se va a poder o no se va a poder hacer minería? Porque lo queramos o no, la minería no se puede acabar de un día para otro como pretenden algunos candidatos presidenciales. Colombia es un país que va a seguir dependiendo de la extracción de minerales, y de hecho, si queremos apostarle a las energías renovables, a las energías limpias, también necesitamos cobre, también necesitamos litio, también necesitamos minerales que son claves para producir energía solar o producir energía eólica, porque pues también producir energía limpia cuesta, y todo cuesta, y yo no sé con qué pretendemos financiar todos los programas sociales y todos los programas económicos que tenemos si estamos literalmente encima de minas de oro, pero no podemos extraerlo porque nos paniquea la posibilidad de exigirle a las empresas responsabilidad ambiental. Y a mí me duele que a las empresas
que pueden cumplir con los lineamientos ambientales se les nieguen las licencias después de tanto tiempo, porque finalmente le estamos negando a las empresas que pueden cumplir con exigencias de responsabilidad ambiental, y esto posiblemente pueda hacer que municipios como Jericó sigan siendo víctimas de minería ilegal, que es así, daña los recursos sin ningún control ni del Estado ni de las comunidades que no pueden luchar contra la minería. Nicolás, plantea usted un debate interesante, justamente un punto interesante sobre el cobre, que es uno de los minerales que se van a explotar allí en Quebradona, o que se explotarían eventualmente si la ANLA hubiera autorizado la licencia ambiental para AngloGold Ashanti. Y es que justamente el cobre, vaya paradoja, pues es un mineral que se está utilizando para la transición energética, para dejar de usar elementos contaminantes para los paneles solares, para los autos eléctricos. Y bueno, esa es la discusión que se abre, si servirá o no en esta transición energética que estamos abriendo en el mundo realmente. Ya lo sigo escuchando, porque en el país justamente hace 10 años se hablaba, por ejemplo, de la locomotora minera, de poner a movilizar la locomotora minera, y fue cuando en los municipios se empezó a hablar paralelamente de hacer consultas mineras. Vieron ustedes la de Piedras, la de Cajamarca en Tolima, para frenar esa explotación. Escucho ahora a Mauri Núñez en Medellín. A Mauri, ¿cómo estamos frente al dilema? Buenas noches, Ricardo. Un saludo muy especial a Susana y a Nicolás y a todos los oyentes. Este es un debate que, por supuesto, está atravesado por la vocación productiva del país y por los esfuerzos que han hecho los gobiernos por concentrar la producción nacional en la explotación de recursos mineroenergéticos. Y en el medio de este debate han quedado los recursos naturales y las comunidades que se oponen a una explotación que no tiene en cuenta la mitigación de riesgos que implican proyectos mineros de estas dimensiones. Quiero remitirme fundamentalmente al tema de Quebradona y de Jericó, sobre todo para responder una afirmación que hacía Nicolás, que carece de todo fundamento, digamos, en la práctica, porque lo cierto es que este proyecto, en primer lugar, cuando se hizo la socialización, únicamente se socializó cerca del 10% del proyecto, y un estudio reciente que desarrollaron Confama y Muñoz Tamayo Asociados señaló que el proyecto no cumplía con los mínimos normativos esperados para el análisis de riesgo, y en sus objetivos tampoco incluían un componente de reducción de esos riesgos que se enfocara en el manejo de las emergencias. Hay unos estimados que coinciden también con buena parte de lo que ya se pudo adelantar por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que tiene que ver con las afectaciones hídricas en afluentes, que iban desde cerca del 26 al 88% en reducción del caudal medio, en afectaciones a la biodiversidad, en tanto se contemplaban pérdida de especies de mamíferos, afectaciones en el número de aves en algunas de estas quebradas, afectación en el número de aves particularmente en Quebradona, y en anfibios y reptiles, que iban del 36 al 50%, y no se consideró, por ejemplo, un plan de gestión de riesgo para prevenir emergencias con cerca de 120 millones de toneladas. Entonces, si este es un proyecto con esas dimensiones, que se proyectaba responsable por cuenta de que lo hacía una gran multinacional, entonces ni qué pensar de los proyectos que no tienen estas dimensiones ni tanta, digamos, consideración técnica detrás, que es además un factor común en este tipo de proyectos. Siempre se venden como los proyectos más responsables de todos, pero no consideran que además, dentro de las evaluaciones, por ejemplo, que hacen profesionales de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que revisan los estudios de impacto ambiental y demás con expertos en hidrogeología, hidrología, geotécnica, geoquímica y demás, pues concluyen que es un proyecto que no tiene una responsabilidad como los defensores casi que a ultranza de este tipo de producción en el país, pues parecen que están ignorando. Pero Mauri, nos tenemos que quedar sometidos a que nunca vamos a poder hacer minería responsable, a que no se le puede exigir a las empresas, que el Estado no es capaz de hacer esas exigencias y esa visión de que la minería siempre va a ser responsable, y nos quedamos con el ideal de minería cero. ¿Eso se puede? Ricardo, pero eso es lo que está haciendo la ANLA. Es decir, en este caso particular, lo que se está planteando es que el proyecto no cumple con unos requisitos mínimos que permitan ejercer un proyecto, desarrollar un proyecto en condiciones responsables frente al medio ambiente, y por tanto, pues
se archiva el trámite administrativo de la evaluación de licencia ambiental. No veo cuál es la contradicción respecto a lo que los defensores de este tipo de minería están diciendo, con que entonces no se puede hacer minería responsable en el país, porque lo que se está planteando justamente y lo que está diciendo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales es que la evaluación de la licencia se suspende por cuenta de que no hay suficiente, digamos, acciones relacionadas con la mitigación de los riesgos que implica para el medio ambiente. Bueno, los escucho a todos porque me está alzando la mano ahora Susana para preguntarle sobre eso allá a Jericó. Entonces, ¿cómo debe ser el papel que deben jugar los municipios? ¿Qué papel o cómo deben hacer para que, si no están de acuerdo con que exista minería en su territorio, pues alcen la mano y lo digan? ¿De qué manera deben jugar los municipios, teniendo en cuenta el planteamiento que ya mencionaba Nicolás, de que este debe ser más un debate a nivel país y no a nivel de los municipios decidiendo unilateralmente? Susana. Bueno, no se puede desconocer el hecho de que Colombia ha sido un país que ha pretendido el crecimiento del Producto Interno Bruto a partir del sector minero energético, pero esa discusión le pertenece a los municipios porque seríamos los principales afectados. O sea, ¿cómo no va a ser la comunidad la que determine qué le conviene más si a fin de cuentas son quienes conocen sus territorios? Porque entonces legalmente nos encontramos de que prima la dignidad humana, entonces ahí nos dicen de que los recursos medioambientales van a permitir eso, el agua va a permitir una calidad de vida, mientras que entonces entra la minería, cómo se van a ver afectadas las comunidades. Si bien es necesario la minería en la manera en que la expone pues el compañero, nos tenemos que plantear bajo qué condiciones y entonces qué pasará con las comunidades que se verán directamente afectadas, porque nosotros permitimos que crezca la economía del país, pero entonces qué va a pasar con nosotros que somos los que estamos habitando una montaña que se va a quedar sin agua, que va a quedar con agua contaminada, o que las especies se van a desplazar y la tierra no se va a poder cultivar de la misma manera que se viene haciendo. Bueno, ahí tenía su respuesta, Nicolás, sobre cómo es la participación de los municipios, pero aquí no fueron ni siquiera los municipios. Ya Támesis y Jericó habían dicho algo desde los consejos, pero es la ANLA la que dice: no señor, no debe haber licencia ambiental porque no cumple con todos los requisitos. ¿Qué hacen entonces cuando es la autoridad estatal, nacional, la que dice que no? Pues Ricardo, lo primero que le respondería es que la ANLA no es prueba que se hayan demorado 14 años en resolver sobre esta licencia, que hoy la Autoridad de Licencias Ambientales en Colombia y las autoridades mineras no son lo suficientemente robustas para exigirle a las empresas minería responsable. ¿Por qué? Demorarse 14 años entre papeleos cierra la puerta a que se invierta en la minería responsable. El mensaje que se está dando con el archivo no es hágalo mejor, no lo puede hacer, no dejamos que lo haga porque usted no nos, a Mauri lo decía, usted no nos da ni los requisitos mínimos para estudiar esta vaina. Y a mí me parece muy curioso porque entiendo que el proceso que tuvo Quebradona fue bastante largo y pues uno puede criticar a AngloGold Ashanti todo lo que quiera y a las multinacionales mineras, pero estoy seguro que lo que menos quieren es perder plata no respondiéndole a las autoridades colombianas. Sin embargo, yo Ricardo, sí le digo a Susana que entiendo la preocupación porque estamos a decidir. Yo soy pumangués y en Bucaramanga tenemos un debate no resuelto muy grande sobre la minería en el páramo de Santurbán. Sí, señor. Y yo soy de los que tienen la opinión de que esto lo tienen que resolver expertos. No sé si en la ANLA están la suficiente cantidad y calidad de expertos que se dictan para resolver esto. Yo no confío en que la decisión medioambiental, que intervengan las universidades, que intervengan también consultores privados, nacionales o extranjeros, que puedan resolvernos todas estas dudas, todos estos debates que tenemos sobre el impacto ambiental de la minería. O sea, usted ve mucho... O sea, ¿usted ve más una decisión política que de expertos, una decisión técnica en la que ha tomado la ANLA, una decisión más política? Pues Ricardo, siempre va a haber política en las decisiones de las agencias estatales, así sean
las más técnicas. Lo que yo pido es, creo que necesitamos una autoridad de licencias ambientales que resuelva más rápido estos asuntos y que tenga por objetivo no frenar los proyectos mineros, sino buscar que sean ambientalmente sostenibles. Sí. Porque si seguimos frenándolo, insisto, frenar la minería en un país que todavía depende de la extracción de minerales, pues nos va a afectar a todos. Va a terminar afectando la transición energética, va a terminar afectando la generación de recursos, las regalías de los departamentos. Entonces, yo creo que Colombia sí tiene que dar el debate de si tiene las autoridades que merece para resolver los temas de licencias ambientales o si tenemos que hacer más. Y Amaury me dice que había ni tenían el objetivo de mitigar el impacto, pero en Colombia sí se está haciendo minería responsable y yo quiero traer el caso del Cerrejón porque lo conozco. Y el Cerrejón, a pesar de todo el debate que ha tenido sobre el agua potable en La Guajira, primero que el Cerrejón tiene un programa de distribución de agua potable robusto. Segundo, el Cerrejón restauró a través de los cierres de mina y a través de la mitigación del impacto, restauró el corredor Perijá-Sierra Nevada de Santa Marta, un corredor ecológico que de hecho hoy está en mejores condiciones que antes del inicio de la extracción minera. Entonces, de verdad demos el debate de cómo podemos garantizar el derecho al desarrollo de las comunidades, generando el mínimo impacto o reparando el impacto que causa la minería. Antes de volver con Amaury, me había alzado la mano Susana. Susana, la escucho nuevamente. Sí, algo pequeño. Y era hacer referencia de que la ANLA se demoró 14 años para emitir una decisión, es cierto, pero si estamos hablando de minería responsable, no fueron los mismos años que tuvo la empresa minera para socializar el proyecto, el proyecto minero de manera efectiva y no lo hizo. Las comunidades ni siquiera saben, ni siquiera conocen qué va a pasar en su territorio. Las personas de Jericó no son conscientes de lo que la empresa pretende dentro del municipio. Entonces también eso nos dice que la responsabilidad también propende de ellos y no la han tenido. Amaury, lo escucho porque hay otro planteamiento ahí que si quiere lo discutimos en estos últimos minutos del andén, y es esa realidad que puede pasar de que si no llega una gran multinacional, una empresa grande, bien constituida, que sea legal, pues van a llegar mineros artesanales ilegales a explotar esa mina sin ninguna consideración, sin ningún requisito por el medio ambiente y llevándose esos recursos para criminales. ¿Ese es un riesgo? Siempre será un riesgo, indudablemente, cuando hay territorios que están prácticamente abandonados a su suerte y la fuerza pública no hace una presencia que logre estabilizar la situación de orden público y no copan algunos territorios, pues esa siempre va a ser una posibilidad. Pero no puede ser un argumento para decir que se debe hacer minería a toda costa. Aquí estamos hablando de dos asuntos completamente diferentes. Nadie ha pedido las comunidades... Creo que vos sí. Ahora, las comunidades han planteado que la vocación productiva, agrícola, turística y demás de algunas zonas del país debe respetarse porque con base en ella han podido generar empleo y progreso, incluso muy por encima de algunos casos que parecen ser los más exitosos y que se plantean como irrevocables absolutamente y pues también pueden ser cuestionados. Usted mencionaba ahora que el Cerrejón es un ejemplo de minería responsable y que conoce muy bien el proyecto. Yo quisiera entonces que habláramos del proyecto, porque en el Cerrejón, particularmente en La Guajira, se han perdido el 40% de los cursos de agua a partir de la actividad minera, ha aumentado el estrés hídrico en el departamento y la crisis de acceso al agua. La operación minera utiliza 24 millones de litros de agua al día, 143.000 hectáreas están siendo explotadas por el Cerrejón, y para poder transportar el carbón, 150 kilómetros de línea férrea atraviesan La Guajira transportándolo, interviniendo 17 arroyos y otros 30 han tenido deterioros en los últimos años. Entonces, si usted conoce también el proyecto, me gustaría que debatiéramos fundamentalmente los efectos que tiene la supuesta minería responsable sobre los recursos naturales, que además, Ricardo, y con esto termino, se defiende como si fuera el gran adalid del progreso, cuando La Guajira es el departamento con mayor incidencia de la pobreza en términos monetarios, con el 61% de su población, 573.000 personas pobres en el departamento, cuando además se ha señalado que este es, digamos, uno de los grandes ejemplos del país para promover la minería a gran escala. En los 70s, La Guajira tenía como
actividad, digamos, minera apenas un 2% de la producción departamental, y recientemente esa producción, o la minería particularmente, llega al 51% de la producción departamental. ¿Cuál es el progreso entonces de los departamentos como Guajira y Cesar, que concentran cerca del 60% de las regalías por cuenta de esa explotación minera, cuando son los dos departamentos con mayor incidencia de pobreza monetaria? Entonces, aquí estamos hablando de varios aspectos, el ambiental y el económico, que parece ser como la gran bandera de los defensores de la minería a gran escala, que no está siendo responsable en ninguno de los dos ámbitos. Métale también en la ecuación muchos departamentos, gobiernos corruptos que se terminan robando esas regalías que terminan dejando las empresas mineras. Me despido porque no me queda mucho tiempo, no sé si Nicolás me quería responder algo más, pero quiero preguntarles y pedirles una respuesta muy corta de sí o no, de qué hacer con las consultas populares, prohibirlas, no prohibirlas, que los municipios sean los que decidan. Nicolás. Yo quisiera decirle que los municipios no puedan decidir sobre los recursos que tienen, pero sí se requiere que las consultas populares sean sobre información, no solo sobre lo que la empresa le diga a las comunidades, sino también sobre lo que las mismas comunidades construyen, lo que los expertos puedan decirles a las comunidades. Sí. Pero yo le pregunto a Ricardo, ¿este país a través de las consultas populares está dispuesto a tener que importar el cobre que necesita para la transición energética? Es que esto no solo se trata de agua o minería, sino se trata de desarrollo, y lo lamento si no están de acuerdo conmigo de que todavía necesitamos extraer recursos naturales del subsuelo para tener un nivel de desarrollo. Es que los países ricos no se hicieron ricos sin sacar recursos de su subsuelo, necesitaron recursos como el... En parte se hicieron ricos explotando los recursos de países como este, que les exigen poco. Exijamos. Es que acá nadie ha hablado de minería a toda costa. Tenemos que exigir responsabilidad ambiental. La pregunta es si les estamos exigiendo eficientemente o si nos estamos demorando mucho y si estamos frenando la inversión responsable. Y le respondo sobre el Cerrejón. Entiendo la preocupación que ha tenido La Guajira por el agua, pero le quiero decir a Mauri, por el ferrocarril del Cerrejón no solo se mueve carbón, también se mueve agua potable hacia adentro, que durante el paro nacional de hecho estuvo comprometida la distribución de agua potable por el bloqueo de la vía del tren. Y además el río Ranchería, hoy, según los datos que tengo, porque pues tengo la oportunidad de conocer al gestor, al encargado del tema ambiental de Cerrejón, hoy el río Ranchería y la cuenca del río Ranchería está mejor que antes del inicio de la extracción, porque el Cerrejón se ha preocupado porque todos los cierres que hace dejen mejor el espacio como lo encontraron. Entonces, pues, acá podemos hablar de minería responsable y tenemos que hacerlo, y si no, pues, se compromete nuestra soberanía energética también. Y si les preocupa mucho que vengan multinacionales, yo quiero ver la primera empresa que en Colombia que tenga el poder financiero para cumplir todas las exigencias que les hacemos, no solo en términos ambientales, sino también laborales y de responsabilidad social. Me queda, Nicolás, solamente un minuto para preguntarles en 30 segundos a cada uno, a Susana y a Mauri, sobre las consultas populares. ¿De qué manera? Porque muchos terminan diciendo ahí solamente hay populismo y la ciudadanía no vota informada. Susana. Los mecanismos de participación ciudadana nos permiten alzar la voz frente a un gobierno que no nos escucha. Entonces sí, las consultas sí, también a la ley de democracia sí, y también pues a todas las puertas que se nos puedan abrir a través de todos esos mecanismos. Listo. Y a Mauri, para irnos despidiendo, ¿cómo quedan esas consultas? Porque poco a poco las han ido tumbando, les han ido poniendo recursos y les quieren quitar los dientes para que no sean las regiones las que decidan. ¿Cómo quedan o cómo están quedando esas consultas para decidir sobre minería e hidrocarburos también? La consulta previa es un derecho de las comunidades que se ven afectadas por este tipo de proyectos. Yo creo que aquí es indudable que si se quiere desarrollar de manera democrática, contemplando el derecho que tienen las comunidades a participar sobre la explotación de sus recursos, la consulta previa debe seguir respetando y garantizándose en Colombia.
Pues miren, empezamos hablando de agua y minería en el departamento de Antioquia, en Quebradona, pero termina siendo la realidad. Lo mencionaban todos ustedes, lo de Cerrejón, lo de la situación en Santurbán, donde el debate sigue abierto en el páramo de Santurbán. Les mencionaba lo de Cajamarca en la mina de la Colosa, donde también había un riesgo gigantesco de lo que podía pasar con las fuentes hídricas, aunque también allí en Cajamarca, por supuesto, ha habido un debate posterior a la consulta relacionada con el desempleo en el municipio, y algunos que votaron no, ahora están diciendo, bueno, sí queremos minería, pero que sea bien hecha para que haya empleo. A Susana, un fuerte abrazo allá en Jericó, también a Mauri en Medellín y a Nicolás aquí en Bogotá, un fuerte abrazo para todos ustedes, los hablamos en una próxima ocasión. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos estos minutos de aquí del Andén, no se muevan que ya seguimos con más para que no atropellen la opinión. Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Estamos en el Andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Gracias por acompañarnos a través de Blue Radio, de bluradio.com, a través de Blue App, nuestra aplicación, también en el Facebook Live de los domingos y en Noticias Caracol Ahora, el primer canal de noticias digitales en Colombia, el primer canal de noticias digital a través de YouTube. Los acompañamos ahora, se sube en el Andén de Blue Radio Pastor Ala Pelascarro, que es delegado del Partido Comunes, del Partido de los Excombatientes de las FARC, ante el Consejo Nacional de Reincorporación, para que hablemos varios temas que ya van a escuchar ustedes. Uno de esos temas es cómo se está preparando el Partido Comunes para esa conmemoración de los 5 años desde la firma del acuerdo final, el que sí fue el acuerdo de paz del Acuerdo Colón, que de eso hay muchas novedades que seguramente nos va a contar Pastor Alape. Pastor, bienvenido, buenas noches, ¿qué tal va todo? Buenas noches, saludo a la audiencia del programa y gracias por permitirnos desarrollar pues todas estas actividades de la pedagogía para la paz. Bueno, ¿en qué están? Cuénteme, para empezar por ahí, ¿en qué están haciendo pedagogía para la paz? ¿Cómo están conmemorando, cómo van a conmemorar estos 5 años que se cumplen en el mes de diciembre? Bueno, ahora el 24 de noviembre se cumplen los 5 años de la firma del acuerdo de paz y hemos venido programando una serie de actividades en dirección a mostrar que si el acuerdo ha tenido incumplimientos muy severos de parte del gobierno por falta de una voluntad efectiva, el acuerdo no es un fracaso para el país. El acuerdo ha abierto perspectivas de construir nación, ha podido generar espacios de encontrarnos a partir de la diferencia, ha generado espacios en la construcción de una nueva ética política y ciudadana en el sentido de asumir las responsabilidades que cada quien tuvo durante el conflicto por los crímenes cometidos, por los errores, es decir, por todas las afectaciones al derecho internacional humanitario, a los derechos humanos, y esto ha posibilitado como mirarnos más en profundidad desde el corazón y desde nuestras acciones en cómo tenemos que generar unas acciones concretas desde una política pública efectiva que nos permita resolver las conflictividades violentas que han caracterizado nuestra historia. ¿Pero qué van a estar haciendo? ¿Charlas, ferias, una exposición? ¿Qué tienen previsto? Nosotros venimos trabajando, vamos a organizar una serie de foros, vamos a hacer foros productivos. Queremos que esto tenga sobre todo un mensaje de acto, es decir, que sean los actos los que muestren esa voluntad de paz y además como que esto sea una fiesta colectiva en la productividad que pueda permitirle a las comunidades como el Ágape, en que nos reunimos a partir de lo que se está produciendo. Entonces vamos a hacer foros, por ejemplo, en Paujil, Caquetá, el 28 de octubre, en Cali el 3 y 4 de noviembre, en Medellín el 26 de noviembre, en Villavicencio el 26 de noviembre, aquí en Bogotá el 23 de noviembre, en Cúcuta el 12 de noviembre,
En Valledupar estaremos el 25 de noviembre y vamos a hacer la Feria Nacional de la Productividad los días 25 y 26 de noviembre en estas mismas ciudades que acabo de nombrar, donde se han iniciado los foros. Y eso de productividad, le interrumpo ahí, ¿qué van a ofrecer los productos que están haciendo los excombatientes de las FARC? Sí, por supuesto, vamos ¿Qué productos? a hacer una feria muy amplia, diríamos, los tejidos de la paz se van a presentar ahí por ejemplo, Manifiesta, con sus trajes que viene construyendo. De igual manera va a estar Confecciones La Montaña de Anorí con sus productos. Van a estar los de la miel de la montaña de Anorí, van a estar, diríamos, todas las mieles de La Paz, todos los productores de miel, los apícolas, los proyectos de apicultura van a exponerse ahí. Va a haber la degustación de las cervezas, tenemos pues la roja, tenemos la trocha. Estamos buscando a ver si somos capaces para ese momento también de presentar Malta La Roja, que es la malta de la paz, la malta de la reincorporación, que lo produce La Roja. Con un aporte de la comunidad internacional estamos instalando la planta para producir malta, entonces va a haber también una muestra cervecera de La Paz. Vamos a invitar a otros cerveceros, vamos a presentar productos como Ecobúfalo, que es una alianza de reincorporados y campesinos en el Valle del Río Cimitarra, en el Magdalena Medio, y van a presentar sus productos de producción de búfalo, los quesos, van a presentar los cortes, van a presentar sus salchichas, sus hamburguesas de búfalo. Vamos a ver si podemos también la muestra de la piscicultura, de los productos, las cachamas de La Paz, las tilapias de La Paz, es decir, el café. Vamos a hacer muchos encuentros como conversando con el café de La Paz. Sí. Vamos a volcarnos en cuanto a todos esos sueños que se vienen tejiendo en el país a partir de la productividad. Pastor, esa productividad de la que usted me habla y que menciona muchos productos que por fortuna están diversificando, se están ampliando, estos excombatientes de las FARC hoy, ¿cómo se ven mirando hacia atrás? ¿Sí es sostenible vender estos productos y alejarse del mercado ilegal que era o estar en el negocio de las drogas o estar metido en un grupo ilegal? Ellos dicen, ¿es sostenible estar en la legalidad? Hay que decir que todavía los productos no son sostenibles. Okay. Todavía no hay ni uno que sea sostenible. Yeah. Se mantiene, diríamos, ¿cómo mantenemos el aliento de la gente? Pues con la asignación mensual. Los productos hasta ahora se han sostenido en que todos no han dado pérdida, pero no han podido sostener al colectivo que los integra. Esa es parte, diríamos, de el desafío que tenemos y que le hemos venido planteando al gobierno, y establecimos en el Consejo Nacional de Reincorporación una mesa de sostenibilidad. Estamos trabajando también con el PNUD en ese acompañamiento de esa mesa de sostenibilidad para hacer un análisis profundo de cómo podemos generar un programa específico a partir de la oferta institucional y la necesidad de la cooperación para poder alcanzar pues en estos esfuerzos productivos, en estos emprendimientos que efectivamente sean sostenibles. Señora Lape, cuando usted me dice ellos están comprometidos de alguna manera, ¿ninguno o cuántos o alguno le ha dicho, vea, yo no me siento cómodo con esta situación económica en la que estamos, yo me sentía más cómodo, no sé, en el monte, siendo miliciano, en fin, así siendo la vida anterior? Algunos, muchos le han dicho eso y prefieren esa vida pasada, o eso ya es una página cerrada para la mayoría, o para cuántos de ellos? No, claro que la gente, esto de llevar el aliento, tal vez si ustedes se dan cuenta, yo mantengo en el territorio permanentemente porque es una lucha dura, porque la amenaza no es solamente que nos están matando, la amenaza son de las otras estructuras armadas, tanto de una como de otro lado, que están haciendo ofrecimientos a nuestra gente para que se vaya para el monte.
pero en ese diálogo hemos mantenido como ese espíritu de que esto es una lucha, esto es un nuevo campo de batalla donde tenemos que mostrar también fortaleza, convicción y decirle al país que sí se puede ampliar la democracia a partir de actos concretos, como decimos, de la siembra permanente de la esperanza. Entonces esa preocupación hay, pero por fortuna hemos podido mantener, entre otras cosas, con el apoyo irrestricto que nos ha dado la comunidad internacional. Eso ha posibilitado pues que la gente vea que sí se puede seguir avanzando, si mantenemos unidos, si ampliamos, diríamos, el escenario de la confianza del país y si sumamos más ciudadanos y ciudadanas para avanzar en la implementación efectiva del acuerdo de paz. Para seguir hablando de incumplimientos, ustedes, ¿cuál es la autocrítica que ustedes hacen después de 5 años? Los excombatientes de FARC, ahora en el Partido de Comunes, ¿qué autocrítica hacen sobre el incumplimiento? Porque después de 5 años de parte de la jurisdicción que los está procesando a ustedes, pues no hay en estos momentos una sola condena. Ustedes han ido a dar unas versiones, si se quiere, libres sobre los delitos cometidos, pero no ha habido una condena. ¿No cree que en eso también hay un incumplimiento de parte de ustedes, de parte de la jurisdicción? Sí, pero yo creo que aquí hay que aclarar este tema para que la gente no se confunda. La jurisdicción es el Estado. Nosotros nada tenemos que ver. Nosotros somos comparecientes ante la jurisdicción. La jurisdicción es el Estado. Entonces, eso le corresponde que lo analice la jurisdicción. Y hay que entender que el sistema como tal, porque no es solamente la jurisdicción a la que estamos sometidos en los temas jurídicos, sino también el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que implica la comisión de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, la comisión de la verdad y de igual manera lo que tiene que ver con la jurisdicción, con el tribunal, diríamos, de justicia. Entonces, ese ya es una responsabilidad. Nosotros hemos planteado nuestras preocupaciones. Por ejemplo, hay una cantidad de compañeros que no tienen graves problemas y, por ejemplo, no se ha dado las amnistías, que esa es parte, digamos, de resolverle la situación. Nosotros, por ejemplo... Pero a los máximos responsables todavía no hay una condena y siguen con libertades. Yo sé que hay una concesión que se hace en la justicia transicional de que no vamos a tener cárcel convencional para los que cometieron delitos graves, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, pero de momento no se ha visto ninguna restricción o ninguna condena reparadora hacia ustedes. ¿No creen que eso va incidiendo también en que la gente confíe o empiece a confiar menos en el acuerdo? No, creo que de pronto desde Bogotá, desde las alturas, se mira una realidad y otra es ir al territorio donde nosotros no estamos, diríamos, en detención, pero estamos en el territorio respondiéndole a las comunidades, tanto en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, tanto en la asunción de responsabilidades, en las acciones del perdón y respondiéndole a la Comisión de la Verdad, respondiéndole a la JEP y ya los temas en cuestiones jurídicas. Sí, como comparecientes uno no se pone a hablar de su propio juez, porque pues eso es lo que nos han dicho los técnicos en esto, es que pues no podemos entrar en debate con el juez. Ellos tendrán sus tiempos y nosotros lo que hemos mostrado hasta ahora y lo vamos a seguir mostrando es disposición completa de asumir las responsabilidades y las sanciones que establezca la JEP. Entonces, no es que no estemos haciendo nada. Yo creo que si hacen un seguimiento, todos estamos todos los días en el territorio enfrentando estas situaciones y generando pues esas condiciones favorables a avanzar en la paz con todas las limitaciones que tenemos. Nos decía aquí en el andén Ingrid Betancourt hace un par de meses que hablamos con ella que creía que las sanciones que debería tener por lo menos los comandantes de las FARC, que hicieron parte del secretariado, deben incluir pérdida, restricción de la libertad, pero ella lo decía, pérdida de la libertad, que sea un castigo similar a lo que vivieron los secuestrados. Ustedes lo han hablado, han conversado ustedes en el Partido de Comunes de que les tocaría perder la libertad, así sea en un municipio,
municipio, así sea que los lleven a una región específica, o eso ustedes creen que no debería ser una condena por parte de la jurisdicción? Te digo que sobre estos temas yo no puedo opinar porque yo soy un compareciente y estoy sometido a las decisiones de la jurisdicción. Y cualquier opinión que dé al respecto frente a la jurisdicción, pues como en las películas de los gringos, va en contra mía. Entonces ese es un tema que yo procuro no opinar, dado que no puedo opinar sobre el tribunal. No le estoy pidiendo una opinión sobre la JEP ni nada de eso, sino que le pregunto, ¿usted es consciente que de pronto podría haber una pérdida de la libertad? ¿Lo aceptaría si la jurisdicción emite una decisión sobre pérdida de libertad? Simplemente sobre esa pregunta. No, es que por eso te digo, es muy difícil ponerme a especular. Lo que le he dicho al país, a la jurisdicción, es que estoy aquí y nosotros estamos en este proceso dispuestos a cumplir lo que acordamos. Y por encima de que otros no cumplan, nosotros vamos a cumplir. Esa es, diríamos, nuestra posición, ese es nuestro aporte a la construcción de paz y sobre todo en esa dirección que te decía al inicio, de poder generar una nueva ética en la política y en una ética ciudadana de asumir responsabilidades. Pastor, mencionaba usted a los que incumplen, a los que han incumplido desde los combatientes, y hablamos de los disidentes de las FARC, y nos sorprenden cifras que dan cuenta de que hoy son 5.000 en esas disidencias de las FARC, que están por supuesto diseminadas por todo el país, pero paralelamente Emilio Archila, el consejero del posconflicto, dice, no, es que ese número lo conforman, son otros que han reclutado los disidentes de las FARC. La gente que firmó el acuerdo sigue firme, esos 13.000 más o menos excombatientes. ¿Quiénes son hoy los que hacen parte de esas disidencias de las FARC, esos que tomaron el nombre de esa marca que ustedes trataron de quitarle al país por lo que significaba? ¿Quiénes son hoy esos disidentes? No, ese es un tema que yo siempre se lo dejo a los analistas de seguridad. Aquí lo que le hemos dicho al gobierno es que tiene que ejecutar, desarrollar políticas claras a partir de lo que dejó establecido el acuerdo en cuanto a la presencia interinstitucional en los territorios que nosotros dejamos. No se logró eso, se generaron otras realidades. Entonces, hoy no solamente esos incumplen, hay otros también que incumplen, pero creemos que esto es un proceso donde tenemos que llevar a todos, hemos dicho en muchas ocasiones, el futuro, el destino de este país no puede ser la violencia, aquí tenemos que transformarlo. ¿Y qué les dicen entonces a los que les ofrecen? Usted me estaba contando hace unos minutos de ofrecimientos que hacen a la gente de ustedes, a quienes están acompañándoles. ¿Qué les ofrecen para intentar tentarlos para que vuelvan al monte? Sumitas como de 12 millones mensuales a los que eran mandos. Situaciones de esas, la gente nuestra se ha mantenido muy firme y lo que han dicho, nosotros firmamos el acuerdo de paz para poder garantizar que en este país, o poder avanzar en cuanto a garantías de que en este país nadie tenga que levantarse en armas para luchar por sus finales políticos. ¿12 millones de pesos mensuales, como una especie de sueldo de 12 millones? Sí, señor, así es. ¿Y a un combatiente raso cuánto le ofrecen? Está desde 3 millones hacia arriba. No, imagínese, 3 salarios mínimos, un colombiano se gana un salario mínimo de no menos de 1 millón de pesos, que es un drama impresionante. Pastor, me quiero quedar unos minutos preguntándole sobre un par de cosas. La primera es sobre ese asesinato de excombatientes que usted estaba denunciando y documentando. Ya nos estamos acercando lamentablemente a los 300 de ellos. ¿Los están matando quiénes? Los disidentes de los que estamos hablando, el Clan del Golfo, del que se dice que se va a acabar, agentes cercanos al Estado, actores políticos. ¿Quiénes son los que están matando a esos firmantes de paz? Mire, yo he insistido al mismo gobierno que el debate no puede ser quiénes los están matando, sino cuáles son las garantías de seguridad y protección que tiene que dar el Estado. ¿Cuál es la política efectiva que estamos desarrollando para poder evitar que cualquiera de esos actores armados
le quiten la vida no solamente a firmantes del acuerdo, sino al liderazgo social. Porque aquí que encontramos un patrón de conducta normal, un patrón que caracteriza estos asesinatos, es que están asesinando a gente que tiene alguna incidencia, algún liderazgo en el territorio. Pastor, le quisiera preguntar sobre usted que se movía en el departamento de Antioquia, usted que es oriundo del departamento de Antioquia, ¿conocía a Otoniel? ¿Qué sabía de Otoniel, el hombre que fue capturado por la fuerza pública esta semana y que es ese cabecilla que muestran como el hombre con el que se termina la historia del Clan del Golfo? ¿Combatieron con él? ¿Lo sentían? ¿Lo conocían? ¿Cuál era la relación que había desde las FARC con alias Otoniel? No, ninguna. Nosotros, ante la Comisión de la Verdad, yo estuve dando un testimonio con Nicolás, que era un jefe de las gaitanistas o urabeños. Sí. Ellos, en un momento, nosotros establecimos un diálogo para bajarle a la intensidad la confrontación en el sur de Córdoba y el Urabá. Y en ese marco, pues planteamos, cuando entramos al proceso de paz, la necesidad de negociar con ellos, y por eso en el acuerdo de paz quedó establecido de que se necesitaba con estos otros grupos sucesores del paramilitarismo establecer un tema de negociación o acogimiento o sometimiento a la justicia. Y hoy seguimos insistiendo en esto. No crean, la captura de Otoniel no resuelve absolutamente nada. Lo que se va a generar es una fracción de grupos y viene una lucha interna por poderes, y la violencia va a ser mucho más compleja. Aquí la única salida es el diálogo, no solamente con los llamados urabeños o el Golfo o gaitanistas. Aquí hay que hacer una negociación con todas las estructuras violentas, las oficinas y demás. Este país a políticas represivas no vamos a salir de la violencia. Pero esos acuerdos hoy no se ve, hoy no es vendible, digamos, en la imagen en esta campaña, pero es la cruda realidad, y pues nosotros nos toca hablar de esa realidad. Sí, una paz completa de la que hablaba incluso en algún momento Otoniel, y cuando se hablaba de un diálogo con el ELN. Pero ustedes, cuando sostenían esos diálogos para bajarle, como me dice, la intensidad del conflicto, ¿también había acuerdos para traficar juntos? ¿Ustedes narcotraficaban juntos con el Clan del Golfo? No, lo hemos manifestado en muchas ocasiones. Nosotros no traficábamos, y eso lo hemos expuesto en muchas ocasiones. Nosotros lo que hacíamos era el cobro de un impuesto a los recursos que se movían. Eso es lo que hacíamos, pero nosotros no éramos traficantes. ¿Y entonces por qué el mito de que era el cartel más grande de cocaína del mundo? ¿Por qué esa...? Pues ese fue el imaginario que trataron de poner, y yo creo que una persona que haya estudiado en profundidad todo este fenómeno del tráfico se da cuenta que los traficantes pues están en otros sectores. ¿Y ustedes le cobraban entonces ese impuesto al Clan del Golfo? Porque a Otoniel lo están llamando a extradición en Estados Unidos por narcotráfico. ¿A Otoniel le cobraban ese impuesto? No, esa era una estructura armada que nos estábamos enfrentando, y lo que dijimos es: bajémosle a la guerra, y en concreto que no detengan a la gente, que no maten a los campesinos que salen a mercar, que no entren a regiones donde hay control de FARC, porque va a haber confrontación. Nosotros tampoco vamos a entrar a regiones donde es control de ustedes para que no haya confrontación. En eso consistía el acuerdo. Pastor, me voy despidiendo con un par de preguntas nada más. ¿Usted en estos momentos se siente tranquilo de salir del país? Lo vimos recibiendo hace unos días a Rodrigo Granda después de ese episodio que ocurrió en México. ¿Usted, los miembros del Partido Común, se sienten tranquilos saliendo del país y eventualmente puede haber una circular roja como la que iban a aplicar a Rodrigo Granda? Pues todos tenemos riesgos, porque todos tenemos circular roja. Estamos aún en las listas OFAC, la lista de terroristas de Estados Unidos, y eso pues implica un riesgo. Pues esos son los riesgos que implica luchar por generar unas nuevas condiciones en este país. Riesgos hay, los riesgos de la muerte, están matando a la gente, en cualquier momento nos pueden asesinar. Todos esos son los riesgos que lleva inscrita la construcción de una nueva mentalidad en el país. Luchar contra viejas visiones atrasadas, pues eso representa pues una acción sostenida, que es lo que llamamos como procesos.
Y mi última pregunta, yo sé que usted ha estado muy alejado, digamos, del mundo político, a pesar de que está dentro de un partido político que es Comunes, pero usted, como decía, ha estado más en el territorio, no tanto en el Congreso como otros de sus compañeros que tienen las curules. Pero le quisiera preguntar qué están pensando para el 2022. Vimos el fin de semana pasado unas banderas de Comunes acompañando una manifestación de Gustavo Petro en Ibagué. ¿Él es el candidato por el que se decantan ustedes en el partido o qué han decidido sobre esas candidaturas o sobre esa candidatura presidencial para el 22? No, estamos todavía en discusión porque todavía esto no se ha definido, no sabemos todavía cuántos candidatos van a salir. Pues la gente se manifiesta también en escenarios, pues seguramente en el marco del pacto histórico, pero todavía esto es un proceso de análisis en el que estamos para poder definir, por eso no hay todavía ninguna declaración. Cuando tomemos la decisión, pues lo haremos. Por ahora estamos fortaleciendo, diríamos, esos escenarios de participación de la gente. De los candidatos que hoy están, porque son muchos, no me va a decir que no tiene ninguno o no simpatiza con ninguno, ¿es con quien más simpatiza o hay otros nombres con el que usted particularmente, no le pregunto del partido, ¿usted simpatiza con alguno? No, yo hablo con todos, a mí me toca hablar con todos, me toca la reincorporación económica y política económica y social, o sea, garantizar ese tránsito y cualquiera. No me va a decir que habla con María Fernanda Cabal o con Zuluaga, no, ¿con quién simpatiza de los 50? No, todavía usted sabe que uno no puede lanzar las cartas porque usted sabe que también en política hay que negociar, entonces esperemos un poco más. Bueno, entonces van a negociar como cualquier partido político en el mundo. Pastor, pues un gusto saludarlo aquí con la excusa de hablar de los 5 años, bueno, de lo que están pensando para los 5 años del acuerdo de paz, hablar de cómo va ese acuerdo, de tantas cosas que tiene pendiente, por supuesto, por implementarse, por cuidarse, por prevalecerse y sobre todo porque se logre en el país, digamos, esa paz completa de alguna manera. Pastor Alape en el andén de Blue Radio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y por todo este esfuerzo y al país, que aquí estaremos para la paz, todo, para mirar atrás a la guerra jamás. Bueno, es Pastor Alape aquí en el andén de Blue Radio. Ustedes muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Nos escuchamos la próxima semana con otro personaje y otro debate para que no atropellen la opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a